virtuosa, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Mujer, 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 mujer virtuosa, mujer virtuosa. El Señor les bendiga. Es un privilegio nuevamente estar con ustedes en el seno de su hogar para un estudio más. Vamos a estudiar en esta oportunidad a Tamar, la nuera de Judá. Cierren sus ojos, inclinen su rostro, por favor, para poder orar. Padre Celestial, en esta hora, Señor Jesús, te pido que tomes el control de mi vida, Señor Jesús, para que nos enseñes en esta tarde, Padre, sobre la vida de Tamar y que podamos aprender, Padre Santo, lo que tú tienes preparado para nuestras vidas, enseñándonos, Padre, a través de esta mujer. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tamar significa árbol de dátiles o palmera. Tamar era la nuera de Judá. Judá se movió a Canaán y se casó con una mujer cananea. Con ella tuvo 3 hijos, Onán y Sela. Él buscó a una mujer cananea para que se casara con su primogénito Esta mujer fue de nombre Tamar. Tamar era una mujer muy decidida a lograr sus propósitos, y uno de los propósitos que ella tenía era ser una mujer fructífera, una mujer que tuviera descendientes. Y lamentablemente el primer esposo, el primogénito de Judá, se casó con ella, pero la Biblia declara en el versículo, vemos aquí en el 6, está la cita donde Judá la busca a ella como esposa de su hijo. Dice así la palabra de Dios. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llama Tamar. Pero dice aquí en el 7, y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. No declara qué cosas malas hizo, pero sí le ofendió a Jehová lo malo que era y le quitó la vida. Entonces Judá, al ver que Tamar quedó viuda y que no había tenido hijos, él decidió darle a Onán, su segundo hijo, para que la desposara y pudiera tener descendencia, que la descendencia que tuvieran fuera descendencia de su primogénito. Onán, al darse cuenta de eso, no le agradó la idea. Así que dice la palabra de Dios que cuando se llegaba a Tamar, él vertía en tierra para no dejarla embarazada. Al ver esto, Jehová dice que no le agradó, ¿verdad? Eso no le agradó. Y dice acá, miren, vemos en el versículo 10, siempre del capítulo 38, y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Ya eran los 2 hermanos que habían sido sus esposos y lamentablemente pues no habían hecho lo bueno delante de los ojos de Jehová, y Jehová, la Biblia declara que Jehová les quitó la vida a los 2. Pero claro, en el corazón de Judá veía que había perdido 2 hijos, y en cierta forma él culpaba a Tamar, pues la Biblia no lo dice exactamente así, pero él tuvo un temor de darle a su tercer hijo, porque esa era la costumbre en esos tiempos, que siempre había alguien que redimiera, ¿verdad? Y era el pariente más cercano. En este caso eran los hermanos de Y dice que él vino y le dijo a Tamar que siguiera con su viudez, que regresara a la casa de su padre, y que cuando Sela tuviera la edad para poderse casar, porque él en ese momento era muy joven, no podía darlo en matrimonio, ¿verdad? Entonces que él se lo iba a dar para que se casara con ella. Y así pasó. Ella regresó a su casa, pero los años fueron pasando
Y como en el corazón de Judá realmente no había el deseo de dárselo, porque él decía, ya perdí 2 hijos y si pierdo el tercero me voy a quedar sin hijos. Él no quería realmente hacerlo, ¿verdad? Entonces el tiempo fue pasando y él no le daba a su hijo a ella para que se pudiera casar. Entonces vemos que muere la esposa de Judá. Él pasó un tiempo ahí en su casa para el duelo, el consuelo, que se tomaban un tiempo para eso, para guardar el luto. Y después de ese tiempo, él decidió ir a Timnat para esquilar ovejas. Y eso se lo contaron a Tamar. Ella, al darse cuenta que él iba a viajar a esa ciudad, ella tomó una decisión muy drástica, muy severa, ¿verdad? Que buscó una forma de hacerlo poniendo en riesgo su reputación, su honorabilidad, pero también poniendo en riesgo su vida. Sin embargo, era tanto el deseo que ella tenía de tener una descendencia, porque en ese tiempo esa era la costumbre, que las mujeres prácticamente tenían esa función, ¿verdad? Dar hijos, dar descendencia a los esposos. Entonces ella decidió quitarse los vestidos de luto que ella llevaba y decidió disfrazarse como una prostituta. En aquel tiempo también habían prostitutas que se cubrían con un velo muy pesado, muy espeso, que no dejaba que se viera nada de su rostro prácticamente. Entonces era una forma bien fácil de que Judá no la reconociera, y se puso a la orilla del camino esperando que él pasara por ese lugar. Y me imagino yo que al ver la figura y de aquella mujer después de tanto tiempo que él podía haber pasado viudo, pues él vino a ella y le pidió estar con ella. A cambio, ella le preguntó que qué le iba a dar a cambio, pues como una promesa de pago, porque realmente él no andaba con qué pagarle. Entonces le dejó su sello, su cordón, y que iba junto al bastón, ¿verdad? Entonces él quedó que posteriormente le iba a mandar una cabra a pago, ¿verdad? Y eso lo vemos ya en el versículo 15, siempre del capítulo 38, y dice así la palabra de Dios: y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y en el 16 dice: y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes, ¿verdad? Ahí está el pacto que ellos estaban haciendo. Entonces ya en el 18 dice: entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella, y ella concibió de él. Ella quedó embarazada de Judá. Entonces el tiempo pasó. A los 3 meses llegaron donde Judá a decirle que Tamar había pecado, que estaba embarazada. Y como claro, ella estaba guardando luto, estaba con ropa de viuda, entonces él emitió juicio contra ella. Dijo que la sacaran y que la quemaran, ¿verdad? Ese era el castigo que él quería que le dieran. Pero cuando llegaron a la casa de ella para sacarla, ¿verdad?, y quemarla, ella le mandó un mensaje que del varón que pertenían esas prendas que enviaba era de quien ella estaba embarazada. Claro, él las reconoció al verlas, pues era su sello, el cordón que estaba junto con su bastón, eran cosas que él las podía reconocer. Y al verlas, es lógico, él reconoció que eran sus cosas, ¿verdad? Entonces vemos acá que en el 26, siempre del capítulo 38, entonces Judá dice, lo reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció.
podemos ver que él emitió juicio, ¿verdad? Pero dentro de él también había un secreto. Él había tenido una aventura con una ramera. Y eso pues delante de los ojos de Dios es un pecado muy grande, ¿verdad? Y muchas veces pues nos pasa a nosotros también eso, que ocultamos, ¿verdad? Pero somos fáciles para emitir juicio para otros cuando nosotros hacemos lo mismo, y para cuando lo hacemos nosotros tiene menos validez. Entonces eso es doble moral. Él estaba actuando con doble moral, ¿verdad? Vemos que esta mujer quedó embarazada y la Biblia dice de que eran gemelos los que habían en su vientre. Igual que como pasó con Jacob y Esaú, había un conflicto en su vientre, ¿verdad? Eran dos niños ahí con un embarazo complicado, porque ahí estaban como dos naciones dentro de ella. Y vemos que cuando llegó el momento del alumbramiento, vemos que uno sacó la mano y la partera estuvo lista, le ató un cordón rojo, pero la volvió a meter, ¿verdad? Y luego nació el primero, el primogénito, le pusieron por nombre Fares, que significa abertura, pero no era el que traía el cordón rojo, sino que pues fue el siguiente, que ya fue el segundo en nacer, era el que traía el cordón atado en su mano. A él le pusieron Sera, que significa rojo, ¿verdad? Entonces vemos aquí que fueron dos hijos que tuvo Tamar de Judá, ¿verdad? Pero de esa forma que vemos allí que fueron engañando a su suegro, ¿verdad? Fue un engaño, pero eso también delante de los ojos de Dios fue un pecado, pues, porque ellos no estaban casados y es un pecado, ¿verdad? Entonces vemos acá que a pesar de eso, Dios nos da una gran lección en esa historia, porque en Mateo capítulo 1, versículo 3, vemos ahí en la palabra de Dios que se los voy a leer. Dice: Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Hezrón y Hezrón a Harán. Está dentro de la genealogía de Jesús, a pesar de que en ellos fue una relación pecaminosa. Dios nos muestra cómo Él, lo vil y lo menospreciado, dice que Él lo transforma, ¿verdad? Él lo vuelve en algo bueno para sus propósitos. Vemos que en la genealogía de Jesús no quedó oculto ese problema, y también fue tomado un linaje de un 50% israelita y un 50% de la línea, la gente cananea, ¿verdad? Que ellos en ese tiempo, pues la costumbre era que no se mezclaban. Sin embargo, vemos que ellos sí lo hicieron en esta ocasión, y podemos ver cómo Dios lo vil y lo menospreciado lo transforma en algo hermoso en las manos de Dios. Las cosas tienen otro significado, Dios cambia lo malo en bueno, ¿verdad? Él es experto en hacer esa obra milagrosa. Vemos que también, pues, esa mujer, a pesar de todo el conflicto que pudo tener, Dios también la hizo parte de su linaje. La promesa para el día de hoy, podemos ver que hay cosas hermosas en ella, pero vamos a aprender qué nos enseña en la vida de ella a nosotros hoy en nuestro día. Bueno, primero podemos ver que una mujer impaciente, el pariente más cercano la tenía que haber redimido, ¿verdad? En esos casos tendría que ser el pariente más cercano de Er o de Onán, que fueron los dos esposos de los cuales ella era viuda. Ella tenía que haber esperado a la voluntad de Dios, quien la iba a redimir, ¿verdad? Pero la impaciencia. Y muchas veces así nos pasa a nosotros. Somos impacientes, queremos todo light, ¿verdad? Todo rápido, que hoy necesitamos algo y queremos que en el momento esa petición nos sea contestada. Y entonces la impaciencia nos hace
actuar y tomar nosotros nuestras propias decisiones, porque creemos que Dios está tardando demasiado y metemos nuestras manos y muchas veces nos equivocamos y esas equivocaciones nos salen muy caras en la vida, ¿verdad? Tenemos que ser más pacientes y esperar la voluntad de Dios en nuestras vidas. También vemos que Tamar se valió del engaño, de la astucia para poder tener una descendencia, para tener hijos, ¿verdad? Pero también lo hizo a través de pecar. Y eso tampoco no le agrada a Dios. Él aborrece el pecado, Él ama al pecador, pero aborrece el pecado, ¿verdad? Y Él quiere que nosotros dependamos de todo en Él. Nosotros debemos tener cuidado con las decisiones que tomamos, ¿verdad? Y que no venga a nuestra vida el pecado. Eso lo tenemos que quitar, aborrecerlo como lo hace Dios, ¿verdad? Porque eso es la única forma en que vamos a tener la victoria, guardándonos en santidad, guardándonos en integridad para Dios. También podemos ver que Judá emitió juicio, un juicio radical, porque él quería que la quemaran a ella, ¿verdad? Imaginen qué terrible que la hubieran hecho, ¿verdad? Que la hubieran sacado y la hubieran quemado viva y él hubiera quedado calladito con relación a lo que él había hecho, o que ella no hubiera tenido la forma de comprobarle que había sido con él que habían pecado, ¿verdad? Entonces vemos que eso no le agrada a Dios tampoco. Nosotros tenemos que tener un solo, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, ¿verdad? Porque cuando emitimos juicios para otro con una conducta recta, que haciéndonos jueces que queremos todo al pie de la letra, pero cuando es para nosotros, como que valiera menos el pecado, como que no fuera tan serio el pecado. Entonces tendemos doble moral, tendemos a ver la espina que está o la astilla que está en el ojo de alguien más, pero no vemos la viga que está en nuestro ojo, y eso no es agradable delante de Dios, ¿verdad? Él no le gusta que nosotros nos convirtamos en juez. El único juez que tenemos sobre nosotros se llama Jehová de los ejércitos, nadie más es juez, ¿verdad? También debemos de orar para que no haya en nuestra vida ninguna desesperación, que no nos angustiemos por algo que no hemos logrado todavía o que no ha venido la respuesta en nuestra vida, que seamos pacientes y que oremos para que Dios convierta esa angustia, esa desesperación en paz y en esperanza, que nosotros tengamos siempre el consuelo de saber que Dios no olvida ninguna de sus promesas y que Él en su tiempo kairos va a venir a nosotros y nos va a dar lo que necesitemos para darnos una mejor vida, y que también nosotros podamos dejar una mejor vida a nuestros hijos, porque lamentablemente lo que nosotros hacemos ahora va a afectar la primera, segunda y tercera generación en nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos en el futuro. Así que tenemos que ser prudentes con lo que hacemos, porque no nos afecta solo a nosotros, lamentablemente. La promesa para hoy la vamos a encontrar en Jeremías 29:11. Dice así la palabra de Dios: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Muy bonito, ¿verdad? Vamos a orar para darle gracias a Dios por este estudio. Cierren sus ojos, por favor. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque ahora nos has enseñado a que la paciencia es la que necesitamos tener, Señor. Ayúdanos a ser pacientes en ti, a no angustiarnos, Señor, sino tener esa confianza plena que tú estás allí para extender tu mano y auxiliarnos, Señor. No permitas que caigamos en desesperación, en angustia, Señor. Quita todo eso de nuestra vida, Padre, y pon en su lugar, pon paz, pon alegría, pon consuelo. Pon, Padre Santo, ese deseo de hacer las cosas conforme a ti te agradan, Padre, conforme
lo mejor que tú tienes planeado para nuestra vida y nos encaminemos, Padre, para hacer bien y dejar el mal. Ayúdanos a no emitir juicio, Padre, contra otro, sino que podamos ser justos como tú eres justo, Señor, pero no jueces, Padre. Ayúdanos, Señor Jesús, a no emitir una palabra imprudente que pueda dañar la reputación y pueda dañar el corazón de alguien más, Señor. También ayúdanos a que las decisiones que tomemos sean las mejores, Padre, para no dañar nuestra generación y podamos sembrar una cosecha que te agrade, que dé buen fruto, Padre. Eso te pedimos ahora en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Espero verlas en la siguiente clase. Hasta la próxima. Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz, ya no hay oscuridad.